De eso es lo que vamos a hablar hoy. Momentos como estos, que nos encontramos en momentos difíciles de sufrimiento. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? Precisamente el mensaje que Dios tenía para hoy. Y sí, hermano, hemos estado orando. Yo no sabía que todos son familia. Y hemos estado orando por Gloria a través de Freddy, pero siempre hay veces se nos cruzan que ellos todos de alguna manera son familia. Y no sabíamos que era específicamente también familia de Edwin, pero sí hemos estado hablando por ella y por la enfermedad que ella estaba cruzando. Y yo no sabía los detalles de cómo estaba la situación hasta este momento hoy que Edwin me dice. Y precisamente Dios ya tenía preparado este mensaje para hoy, para que cuando nosotros recibiéramos noticias tristes de sufrimiento como eso, que Él también nos diga dónde Él está en ese momento, Señor. Hoy vamos a hablar de dónde está Dios cuando sufrimos. Y lo primero quiero que ustedes sepan, hermanos, que existen muchos puntos de vista diferentes. No siempre lo que nosotros pensamos, Dios lo cree. El punto de vista de las personas no siempre es el mismo que el de Dios. Y pasa entre nosotros mismos. Muchas veces nosotros queremos que la gente nos entienda y vemos que no nos interpretan de la misma manera. No siempre lo que nosotros queremos decir de la misma manera, no siempre el sufrimiento Dios lo ve de la misma manera que nosotros lo vemos. Y hay una historia que quiero compartir con ustedes que era de un granjero de Texas. Saben que los granjeros de Texas que tienen extensiones de tierra, era ganadero, tienen mucha tierra. Estaba de visita un día este hombre en la India y por casualidad se encuentra con un granjero de la India que también cosechaba tierra. Y entonces conversando, querían saber, ¿entiendes? Y él le pregunta, bueno, ¿de qué tamaño es tu finca? Y dice el granjero de la India, bueno, le voy a dar alguna referencia. Usted ve aquella lomita chiquita que se ve a la izquierda allá. Él dice, sí, la veo. Y dice, bueno, ¿y ves aquí de este lado el sexto poste de electricidad que hay allá? Dice, sí, lo veo. Dice, bueno, más o menos ese es el tamaño de la finca mía. Dice, oh, qué bien. Dice el granjero, dice, bueno, yo le voy a explicar a usted, pero de otra manera, porque quiero que usted me entienda. Yo soy ganadero, yo vivo en una parte de mi finca y tengo el ganado al otro lado de mi finca. Pero para que usted me entienda, quiero que sea específico. Yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a trabajar el ganado mío. Y yo agarro mi troca y yo empiezo a manejar, y me agarran a las 10 de la mañana para yo llegar al otro lado de mi finca. ¿Usted me entiende? Dice el granjero de la India. Sí, le entiendo perfectamente. Hace un tiempo atrás yo tuve una troca como esa. Hermano, realmente no es el mensaje que nosotros queremos decir lo que siempre la gente recibe. Él quería demostrarle al otro que se demoraba 2 horas para llegar de una extensión a otra. Estamos hablando de mucha tierra. Y el otro interpretó que la troca estaba tan mala que se demoraba 2 horas para llegar a una distancia corta. Porque realmente no es muchas veces lo que nosotros queremos que la gente entienda lo que la gente recibe. Por eso vamos hoy, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios. Vamos a leer Isaías 63:9. Pongámonos de pie y digamos amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios en Isaías 63:9. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Padre, te damos gracias por esta tarde y te damos gracias, Padre, porque tú nos vas a hablar hoy a través del Espíritu Santo. Te damos gracias por este mensaje, Señor, y te damos gracias, Padre, porque fue en un momento en que tu pueblo, Señor, está pasando por sufrimiento difícil a través de enfermedades y tribulaciones, Señor. Te ruego, Padre, que tú prepares nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, y que tú nos hables hoy, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos llevar nuestro mensaje con nosotros y que refuerce nuestra fe y el deseo de seguirte a ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Ahora, sabemos que muchos andamos, hermanos, por el mundo, desgraciadamente sin considerar muchas veces que Dios está en control. Andamos como si no hubiera problemas, y si no hay problemas en nuestras vidas, Dios está por su parte y nosotros por la de nosotros. En cuanto vienen los problemas y los sufrimientos en nuestras vidas, entonces nosotros buscamos de Dios, buscamos acercarnos, buscamos de Él porque sufrimos.
y nada más que el sufrimiento llega, eso es una razón muchas veces para que nosotros busquemos de Dios. Vamos a ver 3 puntos fundamentales en esta presentación acerca del sufrimiento. Vamos a ver qué cosa es el sufrimiento, vamos a ver las causas fundamentales por las que sufrimos y vamos a ver dónde está Dios cuando nosotros sufrimos. Ahora, sufrimiento viene de la palabra griega logos, que en el latín, que es el que más se usa la palabra pater, que significa estar abierto, ser manifestado, estar, en otras palabras, descubierto. Hermano, la palabra, el origen de la palabra sufrimiento tiene que ver cómo nosotros nos manifestamos. Nos está diciendo que cuando sufrimos es cuando nosotros estamos abiertos, es cuando estamos descubiertos, es cuando nosotros realmente somos nosotros. Cuando estamos en momentos difíciles de dolor y sufrimiento, es cuando nosotros olvidamos la apariencia y no tenemos temor de ser quienes somos. Ahora, Dios quiere que nosotros, en todo momento de nuestra vida, nosotros nos manifestemos de esa manera. Pero el sufrimiento es una de las razones que nos lleva a nosotros a estar en una posición de sinceridad y honestidad con Dios y las personas que nos rodean, es la que Dios le interesa de nosotros. Él quiere que nosotros seamos así en todo momento. El sufrimiento también es una sensación motivada por una condición de desgaste o alteración del sistema nervioso. En otras palabras, el sufrimiento está relacionado con nuestro sistema nervioso. Ahora, podemos tener sufrimiento físico y podemos tener sufrimiento emocional, pero todo sufrimiento es condicional. Nosotros estamos conscientes de nuestro sufrimiento. No existe sufrimiento inconsciente. Por ejemplo, si tú estás trabajando en la construcción, como yo estoy martillando y me doy un martillazo en un dedo, yo automáticamente recibo un dolor. O sea, yo tengo un dolor físico, pero yo concentrado en mi trabajo, conozco que eso va a pasar y yo no permito que eso se convierta en un sufrimiento. Yo ignoro el dolor y sigo trabajando y el dolor pasa. Y yo no permito que, aunque sea un dolor físico, se convierta en un sufrimiento, porque soy yo el que decido. Pero de la misma manera te puede encontrar una muchacha que tiene una fiesta y va a hacer arreglar sus uñas largas muy lindas y pagó cantidad para arreglárselas, se va a montar en su carro, regresa a su casa, un puestazo, se rompe una uña, pero fue la uña, no el dedo, se partió la uña. ¿Ella tuvo algún dolor físico? No. Pero el hecho de saber que tiene una uña que ya no tiene que ver con nosotros le puede hacer perder el día, puede estar triste y sufriendo el resto del día porque tiene una uña que no está en las mismas condiciones que las demás. Ella decidió convertir algo que no es un dolor físico en un sufrimiento. O sea, a pesar de que el sufrimiento puede ser físico o puede ser emocional, siempre está relacionado con nuestra psique, es con la decisión de nosotros de cuándo vamos a sufrir o no. Ahora, las razones fundamentales por las que sufrimos, y esto lo podemos ver, cualquiera de los ejemplos podemos llevarlo aquí. La razón fundamental, hermano, por la que nosotros sufrimos es por el pecado y la desobediencia, nuestro o de los demás. Ahora, ¿cuándo es nuestro? Nosotros vamos manejando, entretenidos, nos llevamos nos para un policía y ahora vamos para la corte. Ahora el sufrimiento de que ahora qué es lo que va a pasar en la corte. ¿Quién fue responsable de que se llevó el padre? ¿De quién fue la culpa? ¿De quién fue la desobediencia? Tuya. Por ejemplo, tú te gusta comer y excedes tu comida y a lo mejor comes mucho dulce y terminas recibiendo la noticia de que eres diabético y a sufrir ahora. ¿De quién es culpa de que tú eres diabético? ¿Es de Dios o tuya? Es tuya. Ahora, por ahí podemos poner muchos ejemplos, ¿me entiendes? Tú tienes una tremenda actitud y eres la persona que no te gusta que te miren 2 veces, le respondes un par de veces al jefe tuyo y te botan del trabajo. Ahora tú caes en sufrimiento porque te botaron de tu trabajo. Ahora, ¿de quién es la culpa? Aunque tú estabas organeando, que no estabas trabajando bien o que tuviste una actitud brusca contra tu jefe, es tuya. Es tu pecado, tu responsabilidad, la que te hacen que tú sufras. Ahora, bueno, los que no tienen que ver contigo, también. Vamos a suponer que un padre abusa la droga y su niño nace con problemas de riñón o pulmón y esa criatura tiene que sufrir por el resto de su vida por desperfecto físico. ¿De quién fue culpa? ¿Fue Dios el que hizo que ese niño naciera con defecto? ¿O fue los padres
que usaron drogas u otro tipo de cosas que produjo que ese niño no naciera bien. Ahora te encuentras con un jefe que es un racista y tú no le caes bien y te botas sin ninguna razón y tú perdiste tu trabajo y tú vas a sufrir. ¿Fue Dios el que te botó de tu trabajo? No. Fue la culpa del pecado de aquel que no soportaba a los hispanos, por poner un ejemplo. Y podemos estar nombrando cada tipo de sufrimiento que tenemos en esta vida, vienen por una razón de pecado desobediente, tanto nuestra o de personas alrededor de nosotros, pero nunca de Dios. Hermanos, Dios no provoca sufrimiento en nosotros, pero Dios sí puede usar el sufrimiento para ayudarnos a nosotros. Muchas veces nosotros nos encontramos con problemas de sufrimiento y si somos cristianos, dos cosas vamos a hacer cuando nuestros corazones están oprimidos. Una, nos vamos a entregar a Dios y consagrar nuestros problemas a Él y permitir que Él actúe en nuestra vida a través de nuestro sufrimiento, o vamos a cuestionar a Dios y nos vamos a apartar de Dios porque consideramos que Dios nos ha abandonado. Ahora, eso por supuesto que es un problema, porque Dios no quiere que nosotros nos apartemos de Él. Y si vemos a Dios como ese Rey todopoderoso en el cielo, que está muy ocupado con la agenda del día, por supuesto que nosotros no nos vamos a sentir muy cómodos cuando los problemas y el sufrimiento vienen a nuestras vidas. Pero si vemos a Dios crucificado en la cruz, doliendo y padeciendo, sin culpa alguna, por salvarte y ayudarte en tu sufrimiento, la perspectiva cambia. Es muy importante la posición en que nosotros veamos a Dios cuando nosotros estamos sufriendo. A nadie le gusta sufrir. Yo creo que los seres humanos, la primera reacción de sufrir es tratar de evitarlo. Y muchas personas desgraciadamente toman la salida para. Te enteraste que tienes una enfermedad que te va a costar la muerte y ahora me voy a tirar por el alcohol o me voy a tirar para hacer cosas que no debo hacer porque lo que me queda de vida es poca y ya no hay remedio. ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque ¿qué es lo que pasa? No queremos sufrir, no queremos consagrarnos a obedecer a Dios en el momento de nuestro sufrimiento. Y muchas veces los vicios y las malas acciones son la salida que nosotros buscamos para no sufrir. Sin embargo, sabemos que Cristo no paró. Cristo podía haber decidido no sufrir y no morir por nosotros, pero Él aceptó morir por nosotros para poder salvarnos. O sea, para nosotros los cristianos, hermanos, el sufrir no es una opción. Muchas veces es una necesidad poder reforzarnos en nuestro sufrimiento, como dicen los americanos, endure. Tenemos que saber, comprometernos que nuestros sufrimientos tienen un propósito y que es parte de nuestro crecimiento como cristianos. Los filósofos ateos no necesariamente creen eso y tenemos que entender que nosotros vamos a ser atacados con estos mensajes. Ellos, por ejemplo, dicen: si Dios es un Dios todopoderoso y todo lo puede y es un Dios amoroso, no debe permitir que haya sufrimiento en el mundo, ¿no? Entonces, si hay sufrimiento en el mundo, no existe Dios. Esa es la forma de ellos tratar de confundirnos a nosotros y ponen el sufrimiento como algo que es contrario a la verdad de Dios. Como que el sufrimiento no es algo que Dios puede usar para su bien. Pero siempre existen personas que tratan de ver el punto negativo de todo. Y me trae la historia de que en un pueblo chiquito había un ateo universitario que siempre estaba buscando la manera de decir que Dios no existía, pero existía un pastor de la iglesia que era un hombre muy sabio y que tenía una relación bien estrecha con Dios. Y entonces era un pescador de nombre, le gustaba mucho pescar y un día invita a este ateo universitario que no creía en Dios para ver si de alguna manera en su relación él podía ver la mano de Dios. Y pescando en el lago, al ateo se le cae un remo y el remo se empieza a alejar de la barca, a punto que no lo podía alcanzar. Y el pastor, ¿qué hace? En ese momento baja su cabeza, ora y le pide al Señor. En ese momento se levanta, sale del bote, camina por arriba del agua, agarra el remo y vira caminando y entra en el bote. Por supuesto, el ateo se quedó admirado. Al otro día, cuando llega a la universidad, los colegas le preguntan: bueno, ¿cómo te fue la pesca con el pastor? Dice: oye, no me digas nada, que acabo de descubrir algo que es increíble. Lo que me pasó es una cosa que usted ve ese hombre como dice que él sabe pescar y que lleva tiempo pescando. Lo que pasó ayer me demostró que ese hombre como pescador no tiene mucha experiencia, porque ese hombre no sabe nadar.
Hermano, el hecho de que el pastor caminara por el agua no permitió que ese hombre viera la mano de Dios. Lo que hizo fue buscar el ángulo contrario. Él caminó porque no sabía nadar. Nos vamos a encontrar, señores, con personas que todo el tiempo van a estar buscando el ángulo negativo al sufrimiento para hacernos nosotros pensar que no existe un ángulo bueno para Dios detrás del sufrimiento. Y de eso tenemos que cuidarnos, porque cada vez que sufrimos es cuando más vulnerables estamos para los ataques del enemigo. Recuerden que siempre, detrás de cada sufrimiento existe la mano de Dios. Y tenemos que entender que seamos cristianos o no cristianos, nosotros todos vamos a sufrir, vamos a padecer. O sea, no hay nada, ningún tipo de creencia que te pueda librar que en este mundo tú vas a sufrir. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros los cristianos, cuando sufrimos, nosotros tenemos a Dios que comparte nuestro sufrimiento, que está en control de nuestro sufrimiento, que Dios nos sustenta en nuestro sufrimiento y que nos libra de nuestro sufrimiento. Ahora, los que no creen en Dios, los que no tienen a Cristo como su Salvador, desgraciadamente no tienen ese soporte en su sufrimiento. ¿Y qué pasa? Que pasan por un mundo con la depresión, son los suicidios, son las cosas que hacen porque no pueden tolerar los problemas difíciles que existen en el mundo y creen que ese es el fin, que no hay nadie que los pueda ayudar. Ahora, nosotros podemos pensar que Dios sabe en momentos como difíciles en que está Gloria en este momento, si Él ha vivido ese momento en que tú estás en el borde de la muerte y no sabes si alguien está contigo. Hermanos, si nosotros vamos a Mateo 27:46, cuando Cristo estaba a punto de morir, Dios llevó a Cristo en su posición de hombre a un dolor y a un sufrimiento tan grande que en ese momento Cristo pudo experimentar lo que nosotros muchas veces experimentamos, de que estás solo. Y Cristo clamó: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? En Mateo 27, Dios nos quiere mostrar a nosotros que Él llegó al punto máximo, siendo Dios, llegar a dudar de la presencia de Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que nuestro sufrimiento ha sido por encima de lo que pasó a Cristo. Por eso es que Él, en ese versículo de la Biblia, nos demuestra que Dios lo llevó al punto máximo de lo que es sentirse en sufrimiento y pensar que Dios no está con Él. Pero por supuesto, ¿qué hizo Dios para demostrar su soberanía? Lo levantó al tercer día y reinó sobre él tal y como Él había dicho. Y venció con eso la muerte y venció con eso nuestro sufrimiento. Ya nosotros no vamos a morir gracias a eso. Ahora, ya vimos el concepto de sufrimiento, que está atado fundamentalmente con nuestras emociones, cómo nosotros actuamos, cómo nosotros decidimos lo que es sufrimiento para nosotros. Vimos las causas de los sufrimientos, que sabemos que son el pecado y la desobediencia, tanto nuestro como de las personas, no es de Dios. Y ahora vamos a ver dónde está Dios en momentos como el que está pasando la hermana Gloria en este momento. Ahora, dice la Biblia en Jueces 10:16. Jueces 10:16 dice: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Aquí en Jueces está hablando de cuando los amonitas estaban atacando a Israel en el tiempo que era Jefte, uno de los jueces. Pero aquí nos está diciendo la Biblia, porque una de las cosas que nos dice la Biblia es que Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Dios está con nosotros en nuestro sufrimiento. Dios sabe y puede experimentar tu sufrimiento. Aquí nos está diciendo que Dios fue angustiado por causa de la aflicción de ellos. Dios pudo sentir lo que ellos estaban sintiendo. Si volvemos al versículo original que leímos al principio, que fue Isaías 63:9, dice, y lo vamos a volver a leer: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, y su amor y su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Aquí vuelve y se reafirma que Él fue angustiado durante la angustia de su pueblo. Hermanos, cuando tú estás en una situación difícil de sufrimiento,
Dios está contigo. Él es angustiado contigo. Mateo 25, 34 y 40 dice, Mateo 25, 34 y 40 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y me vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cristo nos está diciendo, cuando tuve hambre, me diste de comer. Cuando tuve sed, me diste de beber. Cristo no nos dice, cuando mis hijos tuvieron hambre, ustedes los ayudaron. Cuando mis hermanos tuvieron sed, ustedes le dieron de beber. Él dice, cuando yo tuve hambre, tú me diste de comer. Cuando yo tuve sed, tú me diste de beber. Cuando estuvo desnudo, me cubriste. Cristo está diciendo que Él padece en su propia carne el sufrimiento de su pueblo. Ahí nos está diciendo la Biblia que Dios está con nosotros en nuestros sufrimientos. Hechos 9, del 1 al 5, y es la parte donde Saulo en aquel tiempo estaba persiguiendo la iglesia, y Cristo se le aparece y en un resplandor de luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Cristo no se le apareció a Saulo y le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? Él le dijo, ¿por qué me persigues? La Biblia una vez más nos dice que Cristo está en persecución cuando persiguen a sus hijos. La Biblia está diciendo que Dios está siendo parte del sufrimiento de su pueblo. En este momento, cuando hermanas como Gloria están sufriendo, Dios está padeciendo ese sufrimiento también. O sea, no importa cuál es el problema que tú puedas presentar en tu vida, hayas presentado o vayas a presentar o estés presentando en este momento, estén convencidos, hermanos, que la Biblia es clara cuando te dice que Dios está contigo en tu sufrimiento. No importa cuál es la mala noticia que tú tengas en este momento que tú no sabes cómo enfrentar, tú tienes que saber que Dios está contigo en tu sufrimiento. No que Él sabe de tu sufrimiento, no que Él se va a enterar, no que Él lo tiene ahí anotadito en un lugar y cuando tenga chance va a venir a ti. No, la Biblia está diciendo que Él está contigo en ese sufrimiento, que Él está padeciendo y está sufriendo lo mismo que tú. Y eso es lo que dice la Biblia. El segundo punto que vamos a ver es que Dios es soberano sobre nuestro sufrimiento. ¿Qué quiere decir soberano? Soberano quiere decir que está en control absoluto. Que Dios está en control de tu sufrimiento. ¿Cuántas veces podemos, hermanos, pasar por sufrimientos tan duros y tan difíciles que podemos decir, ya no hay nada más que hacer? No hay nada que me pueda salvar a mí en este momento. No hay nada que me pueda librar a mí de lo que yo estoy pasando. Pues no, hermano. La Biblia nos dice que Dios está en control del sufrimiento. No hay nada que te pase a ti que Dios no sepa y haya autorizado o haya permitido. Y cuando Dios está soberano del sufrimiento, te quiere decir que Dios está en control de todo. Si vamos a Hechos 4, 27 al 28, dice, porque verdaderamente se unieron en la ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La crucificación de Cristo, señores, no fue algo que la gente hicieron porque quisieron hacer. Dice la Biblia que Dios ya lo tenía planeado. El sufrimiento de Cristo fue planeado. Dios estaba en control. Dios era soberano sobre ese dolor. Si vamos a Romanos 8, 28, dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, cuando decimos en Romanos 28, 8, 28, que todas las cosas
que le suceden a los que le siguen, le suceden para bien. Dios te está diciendo que Él está en control de las cosas que a ti te están pasando y te están diciendo que Él las va a usar para bien. No te está diciendo que puede ser que si tú haces lo que Él te pide hacer, o si las cosas salen como puede ser que salgan, quizás tú puedas sacar un beneficio bueno de eso. Si quizás tú eres obediente y vienes a Él y haces alguna cosa, quizás algo bueno puedas sacar de eso. No, dice todas las cosas. Dice cada sufrimiento que viene en tu vida, a los que conforme a su voluntad caminan, dice la Biblia, que nos pasa para nuestro bien. En nuestro sufrimiento, hermanos, Dios está en control, porque sabe que es para el bien de nosotros. Si vamos a Isaías 55:8, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Y aquí quiero llegar al punto de que nosotros tenemos que entender, hermanos, que la soberanía de Dios está por encima de nuestra capacidad de entender. No siempre vamos a poder entender el por qué nos pasan las cosas.